mundo lleno de SUVs, la verdad es que cada vez que sale un coche que no es un SUV, casi hay que celebrarlo. La realidad para Mercedes-Benz es que lleva años funcionándole una fórmula que es la de hacer los coupés de 4 puertas, que llaman ellos. Coches que son berlinas de 3 cuerpos con un techo arqueado y un aspecto un poquito más dinámico de lo convencional, sacrificando un poquito de altura para las cabezas en las plazas traseras, pero dando en la tecla con un formato que les funcionó con el CLS de primera generación, que luego incorporaron en el CLA y que han ido mutando a través de las generaciones, siempre encontrando ese abrazo del mercado. Ahora Mercedes estrena una nueva generación del CLA, un modelo que iba a salir exclusivamente eléctrico, que al final se ha quedado con versión eléctrica y con versión a combustión hibridada, pero el protagonista real, como os digo, es la variante eléctrica y es esta que tenemos hoy aquí para probar. Yo soy Guille García Alfonsín, esto es Power Art junto a Total Energies, que impulsa la innovación para todo tipo de motores. Y esta es la prueba del CLA 250 Plus eléctrico de Mercedes-Benz. Este coche es un coche pensado desde su concepción estética y de diseño general para centrarse en la eficiencia energética buscada a través de la aerodinámica y a través de las decisiones tecnológicas implementadas en el chasis para que el coche queme la mínima cantidad posible de energía para desplazarse, de manera que pueda estirar lo máximo posible la batería que lleva insertada. Justo por esos condicionantes, al final todo el coche se ha desarrollado alrededor de esas prioridades energéticas de la versión eléctrica, aunque luego haya tenido versión de combustión, como os decía hace un momento. Versión de combustión que nace por la tozudez del mercado europeo de frenarse en ese abrazo a los eléctricos que ha colocado a Mercedes en una situación complicada si apostaba por este coche solo como eléctrico. Luego veremos las ventas con el paso de los años para ver si la decisión acertada era mezclar las dos variantes o podían haberse quedado fiándose exclusivamente para las versiones eléctricas. Una Mercedes que iba a destruir toda su gama compacta, se iba a quedar solo con el CLA y con los GLA y GLB, las versiones sub sobre esta misma plataforma. Al final no va a ser así. Mercedes ha confirmado que va a hacer un heredero para la clase A y la clase B, una especie de mixto entre monovolumen, compacto y pseudo sub, que no va a llegar a ser un GLA en formato de sub, sino algo más tipo crossover. Se me ocurre a mí algo a medio camino entre un monovolumen y un Formentor de Cupra, pero realmente no tengo nada claro por dónde van a ir los tiros. Una decisión que viene derivada de que Mercedes ha visto que su estrategia de centrarse única y exclusivamente en coches de precio más elevado, cargándose la parte de entrada de su gama, era problemática. Era problemática porque perdía volumen, que eso lo tenían planteado, pero también perdía facturación, y su red comercial se estaba quejando. Se estaba quejando porque la mitad de las ventas que tiene Mercedes en el viejo continente, en Europa, viene justo de esa gama compacta, y si quitas toda esa gama compacta, acabas quitando volumen que los concesionarios tanto necesitan. Pero centrémonos ahora en nuestro protagonista. El CLA es una berlina de segmento C a pesar de sus generosísimos 4,68 metros de largo. Se posiciona como modelo de acceso de gama para los sedanes de Mercedes-Benz, quedándose por debajo de la clase C. Emplea la plataforma compacta de Mercedes en la nueva generación, la MMA, que es bastante menos elaborada que lo visto en la clase C, con la idea de poder ofrecer un producto de acceso que tenga un precio inferior y deje más rentabilidad para la compañía, a pesar de que se ha avanzado bastante en la concepción técnica, como veremos después por los bajos del coche. Mercedes ha echado el resto en este coche a la hora de trabajar la eficiencia, tanto en plano aerodinámico, dejando el CX en 0,21, como en el plano de la eficiencia energética, con el objetivo de crear un coche eléctrico que realmente pueda plantearse como una alternativa directa a la variante de combustión. De hecho, con las cifras que hemos medido con este coche en eficiencia y autonomía, lo más sensato es comprarse el CLA en versión eléctrica y no hacerlo con la versión de combustión. Y es que el modelo arranca en 46.700 euros con un motor de combustión de 156 caballos microhibridado. Pero por 1.500 euros más te llevas ya un eléctrico con 224 caballos que es mejor en todo, y no implica sacrificio práctico alguno a la hora de viajar, pero de eso hablamos en un ratito.
Visualmente el CLA mantiene la idea de una berlina muy alargada, con un techo en curva de un único trazo para darle un aire coupé, algo que inauguró la compañía en su momento, como os decía antes, con el CLS. Por la necesidad de integrar la batería en la base del vehículo y no complicar la habitabilidad de las plazas traseras, el coche ha crecido en altura justo 4 centímetros, y eso le quita un poquito de dinamismo a la visual. El frontal recibe una calandra cegada e iluminada. Por encima de la misma se sitúan sendos proyectores unidos por una tira LED que, en lo personal, no me gusta tanto como la visión que tenías del frontal de la versión previa. Y es que el CLA anterior tenía una mirada decidida con un borde de ataque más marcado en el frontal, los faros con una especie de ceja que le ponían mirada cabreada. Ahora tenemos un frontal más curvo en pro de la aerodinámica, pero que pierde parte de esa decisión. La vista lateral tiene un nervio muy marcado en la parte inferior a modo de captador de luz muy acuñado para dar una idea de coche atacado hacia adelante. Meterle dinamismo, vamos. Y a eso se le suman 2 pellizcos de chapa sobre los pasos de rueda que en la versión previa no estaban. Era una versión más limpia a nivel de superficies. En el caso de este coche, esos pellizcos ayudan a limitar algo el peso visual de ese extra de altura que os comentábamos antes que tiene, pero a mi juicio le quitan un poquito de esa elegancia y limpieza que tenía antes el CLA. La vista trasera está limpia, eso sí. Tiene sendos pilotos LED con la estrella por dentro y, como ocurre con los proyectores delanteros, están conectados por un elemento LED que les da una continuidad horizontal. En esencia, esta berlina con el techo arqueado y dinámico tiene, para mi gusto, solo un problema concreto, y es que nace después de un CLA que me parecía más bonito. Sin el CLA previo, habría calificado a este coche como sencillamente chulo y bien ejecutado. Y eso a pesar de las restricciones que se aplican cuando utilizas una plataforma como la MMA, que exige tener más voladizo delantero y más altura sobre el capó por utilizar suspensión McPherson. Y es que Mercedes, si se lo propone, como hemos visto en la clase C o en el CLS o en tantos otros modelos, puede afilar todavía más el frontal y conseguir mejores proporciones. Por dentro, la apuesta de Mercedes-Benz ha sido arriesgada, podría decir. Bueno, ha sido una decisión total para apostar por diseños interiores centrados en las pantallas. Y justo por eso el mueble del salpicadero se convierte en una única plancha negra, totalmente vertical, que tiene como disposición una pantalla de infoentretenimiento grande en medio, una a la izquierda en forma de cuadro de instrumentos, y opcionalmente puedes pedir una pantalla adicional para que el pasajero tenga algo delante de sus ojos. Se borran botones, se borra todo, justo para centrarse en esta disposición, que es una apuesta muy Mercedes, podemos decir, porque se separa de lo que tiene tanto Audi como BMW en implementación del diseño interior. Te podrá gustar, te podrá no gustar, pero es el camino que ha tomado Mercedes, y más allá de lo que podáis opinar en los comentarios, que os invito a hacerlo, por si os gusta o no os gusta esta presentación interior, será el mercado el que sea soberano y decida si esto es lo que esperaban o no. La posición de conducción, para ser un eléctrico, ha conseguido algo curioso, y es que hablaremos después de ello, pero las baterías son especialmente finas y eso ha permitido que la cadera no esté especialmente elevada y que además los tobillos puedan ir bajos respecto a la cadera, cosa que hace que tengas una posición de conducción de berlina normal, no vas comprimido verticalmente contra el techo como nos ha pasado con otras berlinas eléctricas. Volante de generoso diámetro, bastante redondo, aro fino, bien posicionado delante tuya con los pedales donde tocan, codo que apoya a la izquierda, codo que apoya a la derecha en la misma posición, así que lo que es la posición general de conducción está bien conseguida. Los pilares son bastante gruesos y bastante tendidos, hacia atrás se ve mal, como ya se veía mal en los CLA anteriores, pues el retrovisor se atisba bien, pero los pilares C son gruesos y a la hora de maniobrar o salir marcha atrás vas a tener que tirar de las cámaras de visión periférica que tiene incorporadas el coche. Algunas de ellas sí las has pagado, y eso nos va a llevar a hablar del sistema de infoentretenimiento y de la experiencia de uso general, de la interfaz usuario que tienes, que tiene tela para cortar. Mercedes ha apostado por hacer un sistema operativo propio que bebe de fuentes de datos como Google Maps para buscar los mapas con visión satelital, si así lo necesitas, leyendo el estado de los cargadores, la potencia de los cargadores, viendo a dónde viajas de destino, pudiendo además compartir toda esta información con el móvil en tiempo real para que puedas enviar a dónde quieres ir desde el móvil, o que tengas una planificación de ruta más eficiente. Más allá de lo que es la navegación, que está muy conseguida, como os digo, tienes un menú bastante intuitivo a la hora de configurar las diversas cosas que es capaz de hacer el coche, que son muchísimas, pero implica una curva de aprendizaje bastante salvaje y un proceso de adquisición del coche una vez que lo has comprado, donde tienes que pasar por una especie de tourmalet
largo y tedioso en el que el coche te acaba reconociendo la cara a través de la cámara que tiene, y de esa manera, en cuanto te montas el coche, configura todo el perfil alrededor de tus preferencias: posición de asiento, posición de retrovisores, configuración de luces, configuración de luz ambiental, música. Todo ese tipo de cosas van atadas a tu perfil y el coche reconoce automáticamente qué perfil es el que estás utilizando en base solo a verte, a pesar de que también lo puedas emparejar a la llave o lo puedas emparejar directamente al teléfono móvil. Tiene cosas que son bastante discutibles. Mercedes ha apostado por fabricar todos los coches con prácticamente todo el hardware instalado, de manera que los opcionales, algunos de ellos, como el control de crucero adaptativo, el aparcamiento con visión de 360 periférica y otras opciones, quedan a tu elección si las quieres utilizar o no. Lo haces cuando configuras el coche, puedes pagar la opción completa como en cualquier otro coche, pero lo que es llamativo es que tú, por ejemplo, no pagas el parking con visión 360 y te encuentras en una situación como la de este coche, que tiene todo el hardware, todas las camaritas alrededor del coche para leer y ver dónde está el resto del tráfico, cosa que también ayuda en el control de crucero adaptativo, pero no lo tiene activado. Entonces tú lo intentas activar y lo que te dice aquí es asistente de distancia no activado, pero disponible en equipo on demand. ¿Qué quiere decir eso? Que me voy aquí al store, a la tienda de Mercedes, que se va a cargar. Bienvenido, Guille. Bienvenido tú. Y dices, bueno, ¿qué me quiero comprar? Pues quiero, por ejemplo, Parking Assist. Uy, He encontrado me ha oído mal y salía ella sola. Esto es porque tengo activado lo de la detección. Entonces me dice, por ejemplo, quiero tener, os estaba diciendo por aquí, el sistema de aparcamiento asistido con visión 360. Pues lo puedo comprar a partir de 11,90 al mes, o puedo comprar para siempre el sistema, que creo que son 650 euros. ¿Tiene sentido esto o no tiene sentido? Es una cosa de la que podéis opinar. Desde el punto de vista del propietario del coche, a mí lo que me fastidia es que pagas por cosas de hardware que se instalan en tu coche que después tal vez no uses nunca. Por ejemplo, esas cámaras de asistencia y el radar, que lo tiene montado el coche. De hecho, si lo averías, si tiene el coche un golpe, vas a tener que repararlos independientemente de que lo uses o no, porque si no va a empezar a dar problemas y errores. La parte ventajosa es que luego, cuando vendas este coche como coche usado, si este coche, por ejemplo, pasa por manos de flotas que no quieren el equipamiento y luego tú quieres equipar ese equipamiento, puedes pagar el equipamiento y quedártelo para siempre o suscribirte a él durante unos meses. Todas estas historias son hiperpolémicas y Mercedes apuesta por ellas. Estará por ver si el mercado abraza esto. ¿Cómo has? El problema es que cada vez que digo su nombre de la Merche se activa el reconocimiento vocal. Hay cosas que dices, bueno, pues puedo probarlas unos meses, ver si me interesan, ver si no. Por otro lado, hay otras que me parece de juzgado de guardia que no vengan de serie en un coche del precio que tiene este. Voy a enseñaros algunas de ellas. El control de crucero adaptativo, por ejemplo, que es una cosa que debería de tener el coche, yo creo que de serie, pues son 36,90 al mes por tener el sistema de nivel 2. ¿Qué te parece, Diego? Diego se está riendo. 36,90 es una barbarie, es mejor comprarlo. Ahora bien, ¿cuánto cuesta el opcional del asistente de conducción activa? 1.950 euros creo que era. Que en un coche del precio de este Mercedes es un equipamiento que yo esperaría que tuviese de serie. Curiosamente, si activas la regeneración de frenada cuando está el coche acelerando, sí que lee dónde está el resto del tráfico y actúa en consecuencia. Así que estás utilizando partes del control de crucero adaptativo sin haberlos pagado. Cosas curiosas. Pasemos de esta historieta. Opinad lo que queráis en los comentarios sobre las suscripciones, no suscripciones. Yo, suscripciones no, lo de pagar opcionales bien, pero hay que pensar sobre esto. Otras cosas que tiene el infoentretenimiento y la interfaz de usuario que no me convencen son la ausencia total de botones, por ejemplo, para la climatización. Aquí voy todo por la pantallita. Está obligado por ley Mercedes a montar un botón que esté siempre fijo para el desempañalunas trasero, y lo tienes aquí, que es táctil también. No hay acceso directo para el desempañalunas trasero, ese es el delantero, el trasero tienes que venir aquí a un segundo menú. No tienes tampoco mando físico del volumen, tienes una superficie deslizable que sube y baja, que bueno, a mí me parece peor opción que una ruletita de toda la vida. Tienes aquí un reposamóviles para cargarlos inalámbricamente, dos reposalatas, una bandejita por aquí abajo. Y en el volante tienes mandos que son también capacitivos, táctiles, para todas las funciones, para el control de crucero adaptativo que no hemos pagado y no podemos usar ni probar,
para manejarnos en el menú de la propia pantalla del cuadro de instrumentos y para el volumen. De nuevo, aquí prefiero ruletas a lo que tiene. Ahora bien, tienes mandos físicos, el monomando de Mercedes para limpias, largas, cortas e intermitencias, mando para marcha adelante, marcha atrás y distintos niveles de regeneración, moviéndolo para adelante y para atrás. Y luego tengo mandos físicos en la rodilla izquierda, que luego os enseñamos, para el antiniebla trasero, para las luces, que están mejor localizados de esta manera, me parece más seguro. El cuadro de instrumentos es configurable, tiene varias informaciones aquí para mostrar. Lo más relevante es que puedes doblar el mapa grande de Google Maps al cuadro de instrumentos para sacar el partido. Es sencillo, es limpio, no tiene exceso de información, me parece que cumple. Los acabados, los materiales de los paños de puerta, de los medallones, más el propio mueble del salpicadero, combinan materiales sabiamente. Tienes una parte acolchada de cuero en la parte superior con un bordadito rojo, se prolonga ese acolchado a la parte superior del salpicadero con este petrocuero. Luego tenemos piel vuelta, alcantara o algo similar en la zona central con iluminación ambiental por aquí en medio. Tenemos elevalunas físicos, botones normales y corrientes para las ventanas delanteras y un botón que hace que esos dos mandos actúen sobre las traseras. El botón es físico, a diferencia del capacitivo que tenía Volkswagen, que tanto odiábamos, pero me sigue pareciendo peor solución esto de tener un botón para mover las traseras que tener directamente los mandos de las lunas traseras, no sé. El agujerito de la puerta, lo que es el bolso, tiene un mantelito inferior de goma para evitar que las cosas hagan demasiado ruido, aunque no está tapizado por dentro. Y luego de mitad de puerta hacia abajo tenemos plástico rígido bien acabado. Tampoco voy a poner ahí demasiadas quejas. Ese mismo plástico rígido lo tenemos en la parte inferior del salpicadero y se prolonga por la consola central, donde sí que hay algunos bordes, algunos cantos que podrían ser menos agresivos si quieres terminar de cerrar ese acabado general del coche. ¿Me gusta este interior? Si tuviese mandos físicos para la ruleta del volumen y dos mandos físicos para el climatizador, así como un botón para el asiento calefactado, le daría ya muy buena nota. Me parece un ambiente agradable para pasar horas aquí delante, y tampoco es que el Serie 2 Gran Coupé de BMW, que sería su equivalente, cuente con un interior que me parezca claramente mejor. En la esfera eléctrica, un Polestar 2 tiene peor percepción de materiales y un infoentretenimiento y experiencia de uso que tampoco me parece necesariamente mejor que la de Mercedes, y eso a pesar de utilizar Google como base. He de decir que los asientos del Polestar 2 sí me gustaron más que los de este CLA, que no necesariamente son malos. Un Tesla Model 3 es otra cosa, te tiene que gustar en el plano personal porque tiene un diseño completamente distinto. El Mercedes te abraza. En el Model 3 digamos que tienes más espacio en todas las direcciones, es un interior más diáfano, con más espacio negativo. Las plazas traseras también tiran de la ventaja de que el suelo no resulta demasiado alto gracias a una batería que no es demasiado gruesa. A pesar de ello, si os fijáis, cuelo un poquito los pies por debajo de la banqueta delantera y los tobillos me quedan ligeramente más altos de lo habitual respecto a las caderas. Podría ser peor, la verdad es que se está mejor que en el grueso de los eléctricos tipo berlina en los que nos hemos montado, que no tienen bandeja. Recomiendo el tamaño de la batería como el Taycan. El resto de soluciones me parecen peores que la que tenéis aquí. El paño de la puerta está igualmente cuidado como la parte delantera, acolchado en la parte superior. Tenemos aquí alcantara, luz ambiental integrada en la propia puerta. Tenemos un buen reposacodos para apoyarnos aquí. Salidas orientables de ventilación, no tenemos tercera zona de climatización en esta unidad. La gran pega, el techo panorámico. El techo panorámico de vidrio carece de capacidad de cambiar de opacidad y tampoco tiene cortinilla. Y como no tiene cortinilla, esto si lo aparcas en Córdoba en julio a las 4 de la tarde, acabará siendo un problema porque esto se convertirá en un elemento radiante. La verdad es que hemos estado viajando este fin de semana 600 kilómetros con el equipo García completo y las chicas no se me han quejado a pesar de que iba pegando el sol. Así que en ese sentido, la parte que está tintada, más allá del calor extremo, está más o menos bien cuidada. Si hubiesen colocado un techo convencional, lo que acaba ocurriendo con este coche, que ya le pasaba al CLA anterior, es que te queda bastante cerca la cabeza, la coronilla del propio techo. Así que prefiere Mercedes jugar con esto, quitar aquí partes de elementos para que tengas más espacio vertical. Pero yo sigo siendo más amigo de los techos convencionales, las cosas como son. El maletero es de 405 litros, con un acceso algo cavernoso. Le sacas partido si metes las cosas hasta el final. La verdad es que la altura de aquí hasta lo que es la plataforma del maletero está conseguida. Mercedes monta el inverter por delante del motor eléctrico para evitar que verticalmente se coma mucho espacio, a pesar de ser un coche con el motor aquí trasero. Si queréis una boca de carga más práctica, os podéis ir a la carrocería Shooting Brake, que hay gente a la que le parece más chula, pero sobre todo tiene ese portoncillo que facilita un poco
las cosas. Ahora bien, pierdes 0,03 de CX en la carrocería Shooting Brake y eso va a implicar que pierdes eficiencia energética. 405 litros para una familia de 4 es justito, para la longitud del coche tal vez se os quede también un poco escaso, pero tenéis un segundo maletero de 100 litros, 105 creo que eran, aquí en la parte delantera, al que se le saca bastante provecho, las cosas como son. Se le saca provecho para dejar los cables de carga, para que no te molesten ahí en la parte trasera, pero también puedes dejar chaquetas, bolsos de mano y todo el resto de impedimentos, la bolsa de la compra, y al final acabas teniendo ese doble espacio que se hace agradable. ¿Qué ocurre? Que le vas a sacar menos partido a este porque tienes que tirar 2 veces de la parte interior de ahí para poder abrir el propio maletero. Eso de tener el liberador dentro del habitáculo respecto a los que llevan cierre eléctrico acaba suponiendo que le sacas menos partido, que tienes más pereza a la hora de usarlo. Mercedes ha evolucionado su plataforma compacta para crear una nueva base sobre la que articular el GLB, el GLA, este CLA y otros modelos que llegarán sobre esta plataforma. Como tiene menor base de costo, el eje delantero mantiene un sistema McPherson, pero a pesar de ello, lo sorprendente aquí es que el triángulo inferior está descompuesto en 2 elementos, como vemos también habitualmente en BMW. Y eso implica que Mercedes ha buscado mejorar la calidad de rodadura del coche, algo que efectivamente ha conseguido, como os contaré en un momentito. Detrás tenemos un sistema multibrazo y entre medias, entre el eje delantero y el trasero, tenemos una batería encajonada de 85 kWh de capacidad neta. Funciona a 800 voltios y tiene química NCM. La versión de acceso de gama, en cambio, utiliza una batería de 58 kWh de capacidad con química LFP. Sea como fuera, ambas baterías destacan por su perfil bajo, lo que permite al coche no solo tener una altura total reducida, lo que a su vez redunda en una mejora estética y una menor área frontal, sino que además esta pérdida de altura de la batería también permite que el equilibrio interior entre la altura del tobillo y la cadera, especialmente de los pasajeros traseros, salga bien parado. Las celdas son prismáticas con bajo contenido en cobalto según la propia Mercedes, aunque no ha aclarado cuál es el mix químico que compone estas citadas celdas. Mercedes ha echado el resto para conseguir que este coche sea eficiente energéticamente, no solo cuidando la aerodinámica, sino también los componentes electrónicos del grupo motopropulsor. Utiliza carburo de silicio al fin en la electrónica de potencia, que además la fabrica la propia Mercedes, no depende de proveedores externos. Ese uso del carburo de silicio hace que cada kilovatio hora de energía que tienes en la batería pase con menos resistencia al motor y le saques más partido y no lo pierdas calentando los transistores de potencia de otra manera. El motor eléctrico es de imanes permanentes, con los imanes colocados en V dentro del propio rotor, una disposición algo peculiar, funcionando también a 800 voltios como funciona la batería. La cuestión del motor eléctrico es que cuenta con una transmisión de 2 velocidades, que es la rareza. Hasta 110 por hora aproximadamente, según la carga de acelerador, vas con una marcha más corta, luego se pone una marcha más larga. Eso permite al coche no fastidiar la eficiencia energética a baja velocidad en entorno urbano, conducciones mixtas, y luego tener capacidad para ir por autovía autopista con una eficiencia energética que se mantiene estable, que le saca más partido al coche y que además quita los problemas que puedes tener con velocidad punta que tienen otros coches. Como Mercedes es un fabricante alemán y sabe que el propietario alemán probablemente se mueva por la autobahn a más de 150 por hora, seguramente ha puesto un poquito más de cariño en ese aspecto a este coche, que coge 210 por hora de punta, que es una rareza para un eléctrico, más teniendo en cuenta el punto de precio de este aparato. La potencia del motor en este 250 Plus es de 272 caballos con 335 Nm en el eje del motor. Más que suficiente, lo vais a ver ahora con las cifras, para que el coche se mueva con mucha soltura. El coche hecho con chapa de acero estampada pesa 2.055 kilos, no resultando especialmente ligero, aunque para ser una berlina de esta longitud tampoco es que sea especialmente pesado, visto lo visto en las últimas pruebas. Las aceleraciones han resultado más que buenas, 60-100 en 2,9 segundos y un más que decente 4,2 en el 80-120. Esas prestaciones que os he comentado tienen una curiosidad, y es que se nota el cambio de marcha del coche. Cuando vas conduciendo normalmente no notas ese cambio de primera velocidad a segunda velocidad que hace automáticamente el motor trasero, pero cuando vas acelerador a fondo, justo cuando hace la transición de 110
a 115 km por hora, ahí hay un latigazo, una interrupción de potencia que me ha resultado llamativa porque no es lo habitual en los coches eléctricos. De hecho, el Taycan, que es el otro eléctrico que hemos probado con transmisión de 2 velocidades, se notaba el cambio, pero no de manera tan brusca como en este coche, donde hay una clara interrupción de par. No es un problema realmente porque solo es cuando vas acelerado a fondo, pero llama la atención porque puedes llegar a pensar que tiene algún tipo de problema técnico, pero no, sencillamente es ese cambio, ese clonk que tienes. Pero antes de seguir hablando de la entrega de potencia, el acelerador y todo lo demás del propulsor, si os parece, vamos a hablar de las cualidades generales del coche. Es un coche que Mercedes ha configurado como un coche especialmente silencioso, suave y confortable. Y para ello ha conseguido una calidad de rodadura muy por encima de lo que había tenido antes en otros modelos compactos, lo cual me llama la atención teniendo en cuenta el tipo de suspensión delantera que utiliza con el sistema McPherson. Se come baches cortos de manera increíble, los filtra absolutamente y hace que desaparezcan. Ves los reductores de velocidad, pero realmente no los notas con sacudidas en el cuerpo. Y eso se aplica tanto cuando haces conducción urbana como después cuando encuentras baches importantes, secos e inesperados en medio de la carretera, sea en un apoyo de una curva o sea en una autovía. Así que esa calidad de rodadura la tienes en bache corto, pero también se prolonga a bache medio y bache largo, que quedan también muy filtrados por una suspensión centrada en el confort. Pero tiene aquí algo que explicar Mercedes, los alemanes, a los chinos, que siempre han gustado de hacer coches con suspensiones blandas. Os he dicho otras veces que la problemática al final viene de conseguir suspensiones blandas pero control de carrocería, y aquí Mercedes lo borda. Es un coche que, siendo suave de suspensión, no flanea una vez que alcanzas los apoyos, ni flanea cabeceando, porque yo freno fuerte y apenas cabecea y controla ese cabeceo, y después, una vez que meto el coche en la curva, se apoya limpio y se mantiene ahí. No hace ese balanceo, ese flaneo, ese segundo movimiento de segundo orden que lo acaba frenando vía amortiguación. La elección de la altura de los centros de balanceo, la rigidez de las estabilizadoras, el juego que tienen respecto a la altura del centro de gravedad, todo eso está perfectamente compensado para un coche eléctrico y para que funcione fluyendo bien por la carretera, dándote una sensación que mezcla ese confort y suavidad con una sensación de aplomo, algo que suele ser bastante complicado encontrar en coches con suspensiones blandas. Así que te da confianza. La pega que le pongo yo es el tarado de la dirección. El tarado de la dirección en 3 frentes problemáticos. El primero de ellos es que es una dirección muy rápida, absurdamente rápida para un coche con una suspensión blanda, y eso hace que tengas, con poco giro de volante, mucho comando de giro, lo cual hace que inclines la carrocería bastante a la que sacas el volante un poquito de la parte central. Entiendo que Mercedes ha jugado a esto porque en urbano y periurbano, donde estás callejeando, donde te estás metiendo por rotondas y saliendo, viene muy bien tener un coche que se sienta directo a la dirección, que tenga ganas de girar sin tener que manotear mucho el volante. Y a pesar de que la dirección es de paso variable, más lenta en la parte central, más rápida a medida que te pasas a los extremos, sigue siendo más directa de lo que a mí me gustaría para el tarado de suspensión que lleva este coche. Creo que necesita un timón un poquito más lento, que tarde un poquito más en mandar ese giro para que vaya alineado con esas inclinaciones de la carrocería. Cierto es que cuando vas al ataque lo notas menos problemático, porque el coche al final lo asientas fuerte y rápido en el apoyo y ahí no da pega. Yo noto más pega en lo transitorio, cuando no vas muy rápido pero estás metiéndote en curvas de bastante radio, donde acabas haciendo que el coche tenga ese balanceo, un balanceo que es lento, limpio y progresivo, pero que no va ajustado con esa velocidad casi de cohete que tiene la dirección. Imagino que Mercedes va a usar esta misma dirección para las variantes AMG sobre esta misma plataforma o algo parecido, y al final ha quedado condicionada también por eso. Pero me creo más la versión que os digo, esta de que ha buscado esa agilidad en conducción urbana y periurbana, y ha hecho que tengas esa mezcla un poco extraña entre velocidad de giro, de dirección, salida de la parte central e inclinación de la carrocería. La precisión y la ganancia de peso más el filtrado tampoco me terminan de convencer. He de decir que la falta de precisión es pequeña, pero sí que es cierto que ir a afinar justo donde quieres girar implica un poquito más de trabajo que con otros coches, tal vez justo porque esa calidad de absorción que tiene el tren delantero para baches cortos implica que hay algo más de elasticidad en el tren delantero, y esa elasticidad al final acaba subiendo al volante y notas que hay más elasticidad, valga la redundancia, saliendo de la parte central y haciendo trabajar al volante. No tienes una progresión tan mecánica y limpia como otros modelos del grupo Volkswagen, de BMW,
un Porsche, yo qué sé, cualquier coche que te puedas echar a la cara o que te puedas imaginar con una dirección que tenga un ratio y un peso y un tacto en tus manos que no sea tan elástico saliendo de esa parte central. Ahí tiene Mercedes un margen de mejora porque incluso en el modo más deportivo le falta un poco más de peso y progresión a la hora de girar el tren delantero. La adherencia, vamos a decir que no es la mejor del mundo. Los neumáticos se han buscado para optimizar la eficiencia energética y eso conlleva que tengas ciertas limitaciones a la hora de buscar la máxima adherencia posible en todas las circunstancias, pero no es un problema porque al final lo acaba trabajando todo el control de estabilidad que acaba borrando los problemas. Y tienes una dirección muy limpia porque al final el coche es tracción trasera y no tienes inferencias del par, del mucho par que suelen transmitir los motores eléctricos a las ruedas aquí pegándote latigazos en el tren delantero. En todo esto podría decir que el Polestar 2, uno de sus rivales más directos, me parece un coche más de mi gusto, voy a decir, por dinamismo, por la manera de fluir por la carretera y por la manera también de tener un tacto de dirección más natural. Aquí todo está tan filtrado que al final tienes una desconexión de la carretera que puede venir bien a la hora de buscar un viaje confortable y fácil, cómodo, que no te cueste trabajo hacer, pero que te separa mucho de la actividad de conducción. Así que si buscas un coche conductor, este no es el tuyo. Dicho todo esto, hay otra problemática adicional en ese frente del aislamiento y de la filtración, y es la asistencia del pedal de freno. Ya me he quejado más veces de estos pedales de freno de Mercedes que requieren mucho desplazamiento para frenar el coche. Aquí se ha mejorado respecto a lo que hemos visto en clase C, clase A híbrido enchufable, GLC. Aquí el tacto es un poco más consistente, pero sigue teniendo un tacto acolchado, muy asistido, con bastante desplazamiento, donde fías mucho a la asistencia electrónica y a la gestión electrónica de la frenada, y al final tú pides frenada con el pie y lo haces a través de desplazamiento más que de presión. Y cuando haces las cosas más por desplazamiento que por presión, siempre cuesta más modular lo que está frenando el coche y en conseguir también frenadas consecutivas que sean idénticas entre sí. Sigue habiendo ahí un área de mejora para Mercedes, pero he de decir que coche tras coche que probamos de Mercedes tiran por este camino en cuanto a configuración del pedal de freno, así que habría que entender que no es un problema de por sí, sino que sencillamente lo que ellos hacen no es de mi gusto. El motor es potente, contundente, la entrega además, como tiene esa doble transmisión, esas dos marchas, no se agota pasado los 140 por hora, cosa que es distinta y diferente a bastantes eléctricos, y el acelerador me parece excesivamente directo, con un 20%, 30% de movimiento de tobillo, tienes el 100% de la potencia entregada en las ruedas traseras, especialmente en el modo Sport. Necesito un pedal más progresivo, más largo para manejar la potencia y que no sea tan inmediato, y eso es una de las áreas adicionales de mejora en cuanto a la configuración. Dicho esto, corre mucho, tiene muy buena motricidad, no hemos conseguido hacerlo patinar de atrás a pesar de tener hoy unas condiciones lamentables en el asfalto, mojado, baboso, sucio, frío, y a pesar de ello es capaz de bajar su potencia al suelo y sacar sus prestaciones. Y luego está el tema de la eficiencia y de la capacidad para hacer viajes largos, en lo que este coche realmente es un auténtico rey. Hemos medido 17,6 kWh cada 100 km a 120 por hora fijos, 21 kWh a 140 por hora cada 100 km. Es uno de los coches con menor consumo que hemos probado nunca. De hecho, es el que menos ha gastado de los que hemos probado a 140 por hora. Esto, sumado a la batería de 85 kWh, te da capacidad para hacer 483 km a 120 por hora antes de vaciar la batería del todo. A 140 por hora recorrerás 404 km antes de quedarte seco. Si afrontas un viaje largo con paradas, a 120 por hora puedes hacer un primer stint de 435 generosos kilómetros y luego paradas de 20 minutos cada 338. A 140 por hora el primer stint se queda en 363 km con paradas también de 20 minutos cada 283 km. Solo hemos medido el coche con cargadores de 800 voltios, que han resultado abundantes en la ruta de pruebas que utilizamos. Sea como sea, el CLA es, de todos los eléctricos que hemos probado, el que más lejos llega en menos tiempo. Puedes hacer 1000 kilómetros en poco más de 8 horas con 3 paradas a 140 por hora, o puedes hacerlo en 9 horas con solo 2 paradas a 120 por hora.
No se me ocurre ningún otro uso del coche que sea realista en España donde tengas pegas frente a un coche de combustión equivalente, sinceramente. Porque incluso viajando mucho, salvo que viajes más rápido, sigues sin perder tiempo efectivo real frente a andar repostando, porque piénsalo, estás parando muy pocas veces para distancias muy largas donde sencillamente vas a tener que parar, aunque solo sea para descansar. Luego en conducción general, mixta, donde hacemos ese trazado urbano, periurbano, un cachito de autovía, un cachito de carretera con curvas, hemos sacado una media de 15,5 kWh cada 100 kilómetros con la climatización activa y todo lo demás. En esas circunstancias el coste por kilómetro que tienes es ridículo y puedes hacer más de 10 días sin cargar el coche de una rutina habitual de menos de 50 kilómetros diarios. La verdad es que la mezcla de cargas muy rápidas, con una batería grande y con un consumo ridículo, hacen que este coche te ofrezca lo que siempre hemos querido y hemos pedido o exigido, podríamos decir, de una berlina eléctrica, que era buscar ese coche que hiciese más de 300 kilómetros cómodamente a cualquier velocidad de autovía o autopista que te puedas encontrar sin tener que parar a cargar. Y una vez que te pones a parar a cargar, ya habéis visto que las paradas son cortas y son suficientemente distantes entre sí como para que puedas hacer viajes larguísimos sin acabar soliviantándote con el tema de la recarga. Ahora ya ofrece Mercedes la opción de un cargador embarcado. Ahora ya ofrece Mercedes un adaptador para que este coche pueda cargar en cargadores de 400 voltios como los de Tesla, pero la realidad de nuestra experiencia de uso estos días es que la densidad de cargadores de 800 voltios en la parte central de España, utilizándolo por Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid, es tal que no nos ha dado guerra cargar en 800. Si os pasáis a cargar a 400 voltios, la potencia está limitada a 100 kilovatios, pero lo que os digo, va a depender mucho de la zona por la que os mováis. Si vivís en Galicia y estáis muy condicionados por cargadores de 400 voltios, este opcional del cargador adaptado a 400 puede tener sentido, pero en caso contrario, investigad un poco porque probablemente paguéis para una cosa, un servicio que realmente no vais a necesitar, porque con los cargadores de 800 voltios y teniendo en cuenta las autonomías que ofrece este aparato, difícilmente vais a tener problemas. Más cosas que comentar. Control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril, no los he podido probar porque no tenía el servicio pagado este coche. Me ha pasado lo mismo con el asistente de parking, que tampoco lo he podido probar. El ayudante para planificar las rutas y las paradas de recarga no las he podido probar porque tengo un perfil aquí de invitado y no del dueño original del coche y no lo he podido poner a prueba. Así que sencillamente he ido parando donde he considerado oportuno, que tampoco es ningún problema con un coche con las capacidades de autonomía que tiene este aparato, pero me he quedado con ganas de ver esa capa de experiencia de uso relacionada con el software que tiene este coche. Los faros no me han parecido ni espectaculares ni malos. Hay cosas bastante mejores en el mercado, más elaboradas, y hay Mercedes, digamos, que no ha querido echar el resto. Y eso me lleva a la última declaración que voy a hacer conduciendo de este coche, y es que este coche no es un clase C, y aunque mide como un segmento D, no deja de estar basado en la plataforma de compactos de la propia Mercedes. ¿Y eso qué implica? Eso implica que Mercedes aquí no echa el resto tecnológico, ni tiene una suspensión tan elaborada en el tren delantero como el clase C, ni puede llevar suspensión por aire comprimido, ni después a efectos prácticos de uso del coche tiene ni los mismos tipos de asientos que tienes en un clase C, estos son un poquito menos buenos, y la misma colección de equipamientos potenciales. Habrá un clase C eléctrico y llegará al mercado, pero claro, costará 65.000 euros fácilmente, a igualdad de pegada que este coche, pero probablemente en ese momento merezca la pena, porque muchas veces me preguntáis, oye Guille, estoy entre un, yo qué sé, un GLB o un GLA y un GLC, o estoy entre el CLA y un clase C y no veo la diferencia. Realmente estos coches, este posicionamiento de producto, digamos que para el CLA es del que quiere tener un Mercedes y que probablemente lo use más en ciudad y no tenga un conocimiento concreto de por qué este coche tecnológicamente está un pasito por detrás del clase C. Y el coche más de conductor, del que sabe lo que compra, es el clase C, que tienes que pagar ese diferencial para optar por un chasis más elaborado al que hay que saber sacarle partido. Quiero decir, si el diferencial que vas a tener de comportamiento no lo vas a notar, pues tal vez no merezca la pena
pasar justo ese pago extra para el clase C. Curiosamente, hasta ahora el diferencial era más marcado porque por sonoridad el CLA era claramente más ruidoso y también era un coche más seco, no tenía esta rodadura tan de Mercedes que han conseguido imprimir en este CLA. Y con este CLA lo que ha conseguido Mercedes en ese sentido es acercarse más a ese clase C y por tanto quitar un poco la parte de justificación de ir a por el clase C antes que a por el CLA. Ahora lo que me han quedado ganas es de ver ese inminente clase C eléctrico y probarlo. Y también el AMG XX este eléctrico, el AMG GT, que tiene una pintaza increíble. Entre tanto, voy a seguir por aquí discurriendo por esta carretera de curvas sin emocionarme demasiado, pero sin ningún cansancio corporal. Y es un poco la esencia de este coche, un buen coche para viajar, un buen coche familiar, pero que no emociona. Si tienes 54.710 euros para comprarte una berlina eléctrica de 4,6 metros aproximadamente, el CLA es un coche fácil de recomendar. De hecho, este CLA 250 Plus es más fácil de recomendar que la versión de gasolina equivalente, a igualdad de precio y equipamiento, porque apenas se llevan 2-3.000 euros de diferencia y este coche me ha parecido sencillamente redondo. Redondo por respuesta, por finura, por silencio de marcha y sobre todo porque habéis visto que esa eficiencia energética que tiene, esa capacidad de completar viajes largos sin tener que parar chopotocientas veces, hace que realmente sea un coche usable, un coche que te hace olvidar el hecho de su condición de eléctrico. Es un coche que no vas a tener tú que esperar a que se cargue, no tienes que ir pendiente todo el rato de dónde pararte y eso al final te libera de los grilletes de la problemática de la electrificación. Un coche que Mercedes ha hecho bien, que ha corregido problemas de generaciones previas compactas que había tenido. Recordad que los clase A, B, CLA eran coches secos y ruidosos, aquí ya ni es ruidoso ni es seco. Luego podréis tener, como tengo yo, problemáticas a la hora de asumir la puesta a punto. Es un coche que va blandito y que busca un comportamiento suave y filtrado que no encaja con lo que a mí me gusta normalmente en un coche. Pero si lo comparo con la competencia, este coche, si nos olvidamos por un momento de precio, es mejor compra que un Mazda 6e, es mejor compra también que un Polestar 2, que sería seguramente el coche equivalente con el que más se enfrenta. Me gusta más la experiencia de uso general del Mercedes respecto al Polestar 2, el Polestar 2 que me gusta más a la hora de conducir, pero que va lastrado porque tiene un consumo y una eficiencia inferior, lo cual hace que sí que seas un poquito más esclavo de esos puntos de recarga y luego el acabado interior del Mercedes me parece que es más amigable, es más agradecido. Un i4 de BMW cuesta alrededor de 3-4 mil euros más si buscáis algo equivalente en potencia o si iréis al i4 de acceso de gama, que es un coche más grande. Un i4 al final mira a dónde va a mirar el futuro clase C eléctrico cuando Mercedes lo saque, así que no es un rival directo ni equivalente entre el i4 y este coche. Yo de nuevo me iría al BMW a pesar de que tenga peor eficiencia porque dinámicamente me parece un producto más redondo. Mis quejas os las he dicho, al final la configuración esta blandita de suspensión filtrada con una dirección bastante rápida me parece que no terminan de casar del todo. Ahí tiene Mercedes tal vez un área de mejora a la hora de calibrar tanto pedal de freno como dirección, pero lleva muchos años haciendo los coches así ya y tal vez es que ese sencillamente es su punto de puesta a punto que a ellos les gusta ofrecer. La ausencia de mandos físicos sí que me parece un problema y la curva de aprendizaje del sistema de infoentretenimiento está ahí, pero al final te compras el coche, lo configuras una sola vez, seguramente con el asistente comercial que te ha vendido el coche cuando lo vas a sacar del concesionario y a partir de ahí te olvidas de toda esa problemática y a la medida que lo vas usando te vas haciendo a él, así que ese problema que nosotros solemos sufrir con los coches de prensa porque los vivimos poco tiempo, realmente para el usuario final no representa una problemática real. Caben 4 para viajar, cabe sus maletas y claramente si tienes 2 hijos o 2 personas que van a ir atrás que miden más de 1,85, 1,90, te vas a tener que ir a otro formato de carrocería porque ahí atrás van a ir demasiado apretados. Seguro que alguien pregunta por dónde queda este coche al lado de un Tesla Model 3, pero es que el Tesla es claramente más económico y no es un Mercedes. Y creo que el cliente de un Mercedes tiene claro que quiere comprarse un Mercedes y por tanto no me parece que haya ahí un empate técnico entre ambos modelos. Dicho esto, es de celebrar que por fin un fabricante generalista o premium se haya acercado a las eficiencias energéticas que lleva ofreciendo desde hace años el fabricante californiano. Este es la berlina, después del Tesla Model 3, más eficiente de las que hemos probado y eso es digno de aplaudir de cara a Mercedes. Si os han quedado dudas, preguntas o cuestiones las podéis dejar abajo en los comentarios, trataremos de resolverlas y no tenemos nada más que contaros. Interactuad, darle un like, comentad abajo que siempre ayuda
optimizado para el algoritmo y a que llegue un poquito más lejos este vídeo si es que os ha gustado. Yo no tengo nada más que contaros. Os veo pronto con otro vídeo, otro coche. Un saludo. ¡Hey! ¿Te gusta Powerar? Suscríbete al canal si no lo has hecho ya, dale a la campanita si quieres recibir notificaciones cada vez que subamos un vídeo, y si este vídeo te gustó, dale un like y coméntalo abajo, que siempre nos ayuda. Y si quieres más después de hacer todo esto, te animo a hacerte mecenas del canal. Tenemos para los mecenas un Telegram privado para preguntar y comentar todo tipo de cosas sobre motor, y además organizamos eventos exclusivos para ellos. En los últimos años hemos visitado el Autódromo Terramar en Sitges, el Museo del Automóvil de Málaga, el Museo Motos Made in Spain en Alcalá de Henares, montamos un evento en el Autocine de Madrid las navidades pasadas, visitamos el Museo y Circuito Fernando Alonso y hasta echamos carreras allí. Y hace nada tuvimos un curso de conducción exclusivo de la mano de PTC Escuela en Pastoriza, con curso de dinámica vehicular como extra adicional. Tenemos un montón de cosas más por delante para hacer y aún estás a tiempo de unirte, así que ¿a qué esperas?